Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hablar sobre la vía anterolateral. Ya habíamos hablado de la vía o del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, pero ahora vamos a hablar de esta vía anterolateral que también transmite señales sensitivas, pero tienen características. Principalmente la vía anterolateral no requiere o más bien, transmite señales sensitivas que no requieren una localización muy diferenciada, que no requieren distinción en cuanto a la graduación o la graduación fina de intensidades y principalmente las sensaciones que esta vía transmite son el dolor, la temperatura, ya sea que está haciendo frío, que está haciendo calor. Guyton lo pone como el cosquilleo, bueno, más bien el picor, pero simplemente es las ganas de rascarte cuando pasa, por ejemplo, una mosca o algún objeto que genera esa sensación de picor, las cosquillas y las sensaciones sexuales. Esas son las principales sensaciones que transmitirá la vía anterolateral. Pero ahora sí vamos con la vía anterolateral. ¿Cuál es su anatomía? Bueno, todo comienza y hay que saberlo por la epidermis o la dermis. Un ejemplo de receptores que utilizan esta vía son las terminaciones libres nerviosas que están en la epidermis. Estas terminaciones libres utilizan una fibra nerviosa que viaja desde esa zona periférica hasta la parte posterior o dorsal de la médula espinal a través del ganglio, ¿no? Ganglio espinal. Ganglio raquídeo, perdón. Llegan hacia la parte dorsal y posteriormente aquí se van a generar una sinapsis con la parte dorsal de esta médula espinal. ¿En qué zonas de esta médula espinal se genera? ¿Sí? Se genera principalmente en la zona 1, 4, 5 y 6 de estas zonas de la parte dorsal. Es ahí donde se empiezan a generar las neuronas de la vía anterolateral. Posteriormente, estas neuronas lanzan sus axones hasta hasta la vía o hacia la parte anterior de la médula espinal. Cruzan primero, obviamente cruzan la comisura y pasan hacia el otro lado a la vía anterior o hacia la parte anterior. Específicamente, y aquí toman la vía espinotalámica anterior que vamos a explicar. Hay que saber principalmente, como no, lo pone su nombre, es una vía anterolateral, es decir, que utiliza dos fibras, un componente o tiene un componente anterior que principalmente se utiliza para las zonas inferiores del cuerpo y un componente lateral que esas fibras son de la parte superior del cuerpo. Pero finalmente son dos vías que se generan y que van juntas hasta la corteza. Estas, una vez que llegan a la médula espinal y hacen el cambio por la comisura y llegan ya al otro lado, en la parte anterior, se van a ascender por el bulbo raquídeo, llegan hasta este mismo, y aquí en el bulbo raquídeo lanzan unas fibras nerviosas que van a hacer sinapsis con ciertas neuronas de aquí del bulbo raquídeo. Esta fibra o esas fibras que lanzan son el fascículo espinorreticular. Ahí van a hacer sinapsis con el fascículo espinorreticular. Posteriormente siguen esas mismas vías anterolaterales ascendiendo por la protuberancia y llegan al mesencéfalo. Aquí nuevamente se van a generar con estas mismas fibras el fascículo mesencefálico. Y estas mismas fibras, vía anterolateral, va a ascender finalmente hasta el complejo ventrobasal del tálamo. En el complejo ventrobasal del tálamo existen dos zonas neuronales, las cuales son los núcleos intralaminares y el complejo ventrobasal, donde
van a hacer sinapsis sus neuronas y posteriormente saldrán otras neuronas ya directamente hacia la corteza como tal. Y ese en sí es la vía anterolateral. Algo a destacar de esta vía es que las señales táctiles que por lo general son del tacto grosero, se le llama así, o el tacto burdo en general, esas señales táctiles normalmente llegan hasta el núcleo intralaminar y hasta el complejo ventrobasal y posteriormente se transmiten hacia la corteza. Pero en cambio, las señales de dolor, que también son transmitidas por la vía anterolateral, normalmente no llegan hasta esta zona del tálamo, sino que son distribuidas hasta el fascículo espinoreticular y hasta el fascículo mesencefálico. Y desde este punto o desde estos puntos vuelven a ascender por otras vías o por este mismo fascículo. ¿Cuáles son las características de la transmisión de la vía anterolateral? Bueno, algunas ya las hemos conocido, pero hay cuatro principales a saber. La primera es que la velocidad de conducción que esta vía genera es de 8 a 40 metros por segundo. Metros por segundo. O sea, esta vía anterolateral es muy lenta a comparación de la dorsal del menisco medial. Además de esto, como ya lo veíamos, el grado de localización espacial que sucede de las señales es muy escaso. Por ejemplo, el dolor de estómago, que a lo mejor en algunos pacientes se ve como un dolor de estómago en general o generalizado en todo su estómago, pues es transmitido por una vía anterolateral. Además, la graduación de la intensidad también es mucho menos precisa. Y por último, esta vía por lo general es mala transmitiendo señales que se repiten o que varíen con gran rapidez. Así que por esta vía anterolateral no vamos a tener, por ejemplo, conectados, vamos a llamarlo así, receptores que detecten las rotaciones o las vibraciones de las articulaciones cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos de una posición o estamos corriendo. Estas vías o estos receptores encuentran su vía por la dorsal del menisco medial. Pero hay que también enfocarnos en algunos aspectos específicos del funcionamiento de estas vías en general, tanto de la dorsal como de la anterolateral. Y es que aquí vemos el tálamo y la corteza, que es esta. Pero cuando la corteza se destruye, normalmente podemos observar que la sensibilidad táctil fina no se detecta en el paciente. El paciente no puede detectar la sensibilidad táctil fina. En cambio, aún puede detectar la sensibilidad táctil grosera. Esto principalmente se da porque si ustedes han visto y tienen mucha relación con la vía anterolateral, esa vía anterolateral llega hasta el tálamo y el tálamo puede detectar esa sensibilidad táctil grosera. Además, el tálamo también sirve para detectar tanto el dolor como el calor, como la temperatura, pero estas van a ser un poco inespecíficas. Hagan de cuenta que el dolor va a ser muy inespecífico si sucede en alguna parte del cuerpo. En lugar de doler algo muy específico, por ejemplo, si te pinchas, no sé, el dedo, si te pinchas el dedo, pues por lo general todo el pie a lo mejor te va a doler o no se va a identificar muy bien dónde está ese pinchazo con la aguja. Solamente vas a sentir dolor, ya que la sensibilidad táctil fina o exactamente dónde está pinchando, pues está destruida, ya que está destruida la corteza. Otra de las características importantes que tanto la vía anterolateral y la dorsal y en general todas las vías sensitivas tienen es esto que se llama señales corticofugas. Esto quiere decir que cuando
existen intensidades de entradas sensitivas muy altas o estímulos muy, muy altos, se activan señales corticofugas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues son fibras nerviosas retrógradas, sí, como su nombre lo dice, que regresan a puntos esenciales como las neuronas del tálamo ventrobasal o, o estas fibras, sí, o estos pueden llegar hasta la médula. Y estas señales corticofugas por lo general son neuronas inhibitorias y tienen dos funciones principalmente. La primera es que disminuyen la dispersión lateral de las señales sensitivas. Es decir, si yo estoy llegando con una intensidad de entrada sensitiva muy alta, ¿sí? Lo que hacen estas señales corticofugas es inhibir las señales laterales que a lo mejor una neurona puede generar por esa característica de divergencia que ustedes pueden ver aquí y solamente enfocarnos en una sola señal y así saber específicamente que se está recibiendo una sola señal y ser más específico la sensación o la entrada sensitiva y no se abrume todo el cerebro o todas las neuronas de receptoras. El segundo punto es que mantiene el sistema sensitivo operando dentro de unos márgenes de sensibilidad, ya que si ustedes se dan cuenta, esto se activa cuando aumenta la intensidad de la entrada sensitiva. Si no tuviéramos estas señales corticofugas, la intensidad de la entrada sensitiva sería muy grande y nosotros sentiríamos una intensidad de, por ejemplo, el dolor o de alguna sensación en grandes cantidades que no podamos controlar. Y estas señales corticofugas es lo que hacen, regular esas señales y afinarlas para decir, ¿sabes qué? Esto me está pasando o esta sensación me está ocurriendo. Como les decía, este principio del control sensitivo corticofugo lo emplean otros sistemas o todos los sistemas sensitivos. Por último, hay que hablar de que todas las fibras nerviosas que hemos hablado, todos los receptores, están adecuados en dermatomas. Es decir, que cada nervio raquídeo se encarga de un campo segmentario de la piel que se denomina dermatoma. Cada nervio raquídeo que nosotros veíamos, cada ganglio raquídeo que posteriormente se divide a un nervio raquídeo y después ese nervio raquídeo se va dividiendo hacia las fibras nerviosas para posteriormente llegar a los receptores. Cada nervio raquídeo tiene un dermatoma o una zona específica sensitiva. Aquí pueden ver que, por ejemplo, el nervio raquídeo T6 abarca lo que es la zona de la parte del dorso, perdón, del tórax del paciente, ¿no? La parte sensitiva del tórax del paciente. Y así sucesivamente con todas estas. Es de decir que los dermatomas aquí se ven muy bien, pues diferenciados o delimitados, pero en sí están revueltos o están encimados, pueden estar encimados. Pero es muy importante o de vital importancia conocer los dermatomas porque si existe una disección o un daño, por ejemplo, en T4 o en T12 o en L3, tú sabrás qué áreas o qué dermatomas estarán inactivados y ese paciente no va a sentir ni dolor ni sensaciones táctiles en esta zona. Y bueno, eso es todo, compañeros, por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos.